tal mejorar tu relación con tus guías espirituales y recibir de ellos consejos y sabidurías que te lleven a un plano mayor de existencia? Aprende a escuchar lo que tienen para decirte y descubre un universo de posibilidades que te ayudarán a comprender mejor esta realidad. Esta conexión te abrirá las puertas hacia un camino de autoconocimiento y crecimiento espiritual. Adentrarse en este viaje no solo te convertirá en un ser más sabio y compasivo, también te brindará una profunda sensación de paz interior y conexión con el cosmos. Sin embargo, debes estar preparado para los desafíos que este camino puede presentar. No todo será fácil, pero cada obstáculo será una oportunidad para fortalecer tu espíritu y avanzar hacia la plenitud. Recibirás conocimientos que te permitirán vislumbrar una realidad más amplia y profunda, y te convertirás en parte de una comunidad de seres que comparten tu misma búsqueda de la verdad y la iluminación. Juntos formarán un tejido de amor y comprensión que abrazará cada aspecto de tu ser. Quédate hasta el final de este viaje, porque encontrarás valiosos consejos que te impulsarán a dar el primer paso en esta nueva faceta de tu existencia. Dale like, comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete para seguir explorando juntos este maravilloso sendero espiritual. Los guías siempre me han dicho que no puedes guiar a alguien más a través del fuego a menos que tú lo hayas atravesado. Solo quien ha experimentado el calor abrasador y la transformación purificadora de las llamas puede comprender verdaderamente el camino a través de ellas. Con frecuencia oímos los mensajes de nuestros guías, ya sean maestros espirituales, mentores o incluso nuestra propia intuición, pero a veces no los entendemos o no los escuchamos. La resonancia con estas palabras solo surge cuando hemos vivido experiencias que nos permiten descifrar tu significado profundo. Los guías poseen el conocimiento que puede ayudarnos a cada paso en nuestro viaje espiritual. Han recorrido el camino antes que nosotros y han aprendido a navegar por los terrenos accidentados y los valles oscuros. Tu guía no se limita a palabras o consejos, sino que también emana de tu propia presencia, de la compasión y la comprensión que irradian. Sentimos una conexión profunda que nos inspira a seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Su papel es acompañarnos, apoyarnos y animarnos mientras atravesamos nuestro propio fuego interior. Nos ofrecen herramientas y estrategias para enfrentar los desafíos, pero la responsabilidad de dar cada paso recae en nosotros mismos. Confiar en la sabiduría de nuestros guías no significa renunciar a nuestra propia autonomía. Por el contrario, es abrirnos a la posibilidad de aprender de aquellos que han recorrido un camino similar y que pueden iluminarnos en nuestro propio proceso de transformación. Al honrar tus enseñanzas y seguir su ejemplo, podemos avanzar con mayor seguridad y confianza en nuestro viaje espiritual, recordando siempre que, al igual que ellos, solo nosotros podemos atravesar nuestro propio fuego y emerger de él purificados y fortalecidos. Una de las razones más importantes por las que no puedes escuchar a tus guías es que inconscientemente bloqueas la información. Esta información está diseñada para ayudar con el propósito del alma, el cual es crecer espiritualmente, es decir, crecer en el amor, que es la razón última que nos une a Dios y de lo que hablamos en otro de nuestros programas anteriores. El miedo es contrario a tu naturaleza espiritual, que tus guías y ángeles no pueden derribar y que es una vibración baja en la energía del amor incondicional que nos aproxima de Dios, por lo que es la única vibración a la que las dimensiones superiores pueden relacionarse. Existen muchos aspectos del miedo, algunos de los que a simple vista nos cuesta aceptar porque rompe los dogmas de la tradición y nuestras creencias más profundas cuando sometidos a un análisis más riguroso. Algunas de estas cosas ya las abordamos en otro de nuestros programas, por lo que te invito a que las veas. Los guías
se comunican con nosotros de varias formas. Existen algunos lineamientos que pueden ayudarte a reconocer cuando ellos están hablándote y puedas aprender a escuchar los mensajes. Los guías generalmente hablan en voz baja porque necesitan que escuches desde el enfoque de tu ser interno. Si bien puede parecer que te gritan al oído cuando estás en peligro, lo más común es que te hablen en tonos amables que requieren de tu atención plena y receptividad. Ten la certeza de que nunca dejan de comunicarse contigo. Si no los estás escuchando, puede ser porque tus miedos están ahogando sus voces, tu ego está intentando mantener el control o las distracciones en tu vida te impiden enfocarte en tu ser interno, el cual es capaz de captar estos mensajes con gran claridad. Aquí te dejo algunos consejos para facilitar la comunicación con tus guías y ángeles. Crea un espacio tranquilo y libre de distracciones. Adopta una postura cómoda y cierra los ojos. Respira profunda y lentamente para calmar tu mente. Enfócate en tu ser interior y abre tu corazón a la escucha. Haz preguntas con claridad y sin expectativas. Presta atención a tus pensamientos, emociones e intuiciones. Confía en que recibirás la guía que necesitas. La comunicación con tus guías y ángeles es un proceso de aprendizaje y práctica. Además, ten presente estas otras cosas en todo momento. No te desanimes si no los escuchas de inmediato. Persevera y confía en el proceso. Cada persona tiene su propia forma única de comunicarse con sus guías y ángeles. Lo más importante es tener una mente abierta y un corazón receptivo. Al cultivar una conexión con tus guías y ángeles, podrás acceder a una sabiduría y un apoyo invaluables en tu camino de vida. Sería mucho más fácil si nuestros guías y ángeles nos dijeran exactamente qué hacer y cuándo hacerlo, en un lenguaje sencillo. Pero no pueden hacer eso porque no pueden interferir con nuestro libre albedrío. Sin importar cuán claro o urgente sea su mensaje, la decisión de actuar recae en nosotros, ejerciendo nuestro libre albedrío. Con frecuencia, utilizan símbolos para transmitirnos sus mensajes. Estos símbolos pueden aparecer de la nada. Existen un sinfín de otras formas en que podemos recibir estos mensajes, incluso a través de una placa de matrícula personalizada en un auto que va delante de nosotros. Todos hemos experimentado estos mensajes de nuestros guías y ángeles en algún momento. A medida que nos volvemos más receptivos a estos mensajes, los percibiremos con mayor frecuencia. Aprende estos consejos para descifrar los mensajes de tus guías y ángeles. Presta atención a los símbolos y señales recurrentes en tu vida, intuición y en tus primeras impresiones. Estos símbolos y señales pueden manifestarse de diversas formas, como patrones repetitivos, encuentros fortuitos o incluso sueños recurrentes. Al reconocer y reflexionar sobre estos elementos, puedes descubrir mensajes importantes que te ayudarán a navegar por tu camino con mayor claridad y sabiduría. La intuición y las primeras impresiones son poderosas herramientas que te conectan con tu sabiduría interior y te guían hacia decisiones que están en armonía con tu verdadero ser y propósito en la vida. Confía en ellas y permíteles ser tu brújula en el viaje de la vida. Lleva un diario para registrar tus experiencias y reflexiones y no tengas miedo de pedir señales y guía. Ten presente que cada persona tiene su propia forma única de interpretar los mensajes de sus guías y ángeles. No hay una forma correcta o incorrecta de hacerlo. Lo más importante es tener una mente abierta y un corazón receptivo. Al desarrollar tu habilidad para comunicarte con tus guías, accederás a una fuente inagotable de sabiduría, apoyo y amor. Cuando se vuelva tu intención, ellos aparecerán ante nosotros. Si tus guías no pueden comunicarse contigo durante tus horas despiertas, lo harán a través de tus sueños. Estos sueños
pueden contener mensajes simbólicos que no comprendas de inmediato o que se refieran a situaciones o eventos futuros. Por eso, es importante escribirlos para poder revisarlos más adelante. Ten la certeza de que estos mensajes son enviados para ayudarte. Si te resultan confusos o no se manifiestan de forma inmediata, es porque los eventos que los rodean aún podrían estar en desarrollo. Mira algunos consejos para interpretar los mensajes de tus guías en tus sueños. Presta atención a tus emociones y sensaciones durante el sueño. Identifica los símbolos y elementos recurrentes. Analiza las conexiones entre el sueño y tu vida actual. Medita sobre el significado del sueño. Busca la guía de un experto en interpretación de sueños si lo necesitas. Tus sueños son un lenguaje personal y único. No hay una forma correcta o incorrecta de interpretarlos. Es importante desvincular el alma de las doctrinas religiosas. La evolución del alma abarca a todos los seres vivos, independientemente de sus creencias o tradiciones. El alma, como esencia energética y vibratoria, busca alcanzar un estado de equilibrio y armonía a través del aprendizaje y la experiencia. Este viaje de aprendizaje no está limitado por dogmas religiosos, sino que se desarrolla en el plano espiritual, donde el alma experimenta una variedad de situaciones y emociones que no son posibles en el plano físico. De igual modo, acontece en sentido contrario. En la tierra, el alma se enfrenta a una amplia gama de experiencias: la rabia, el odio, la necesidad, la enfermedad, el frío, el hambre y el cansancio. El ego son ejemplos de las experiencias que el alma experimenta para comprender la complejidad de la existencia. Estas experiencias, aunque difíciles, son oportunidades para desarrollar la compasión, la empatía y la resiliencia. Al mismo tiempo, el alma también aprende las virtudes, la solidaridad, la generosidad, el amor y la bondad. Estas cualidades son esenciales para alcanzar el estado de equilibrio y armonía que busca el alma. Cada persona tiene su propio conjunto de experiencias, emociones y simbolismos que dan forma a sus sueños. Por lo tanto, es importante recordar que la interpretación de los sueños es altamente subjetiva y puede variar según la persona y el contexto de su vida. Lo que es significativo para ti en un sueño puede no tener el mismo significado para otra persona. Lo importante es explorar tus propias asociaciones personales y reflexionar sobre cómo cada sueño resuena contigo y tu vida en particular. La clave es ser paciente, abierto y receptivo. Con la práctica, podrás desarrollar tu habilidad para descifrar los mensajes de tus guías y ángeles en tus sueños. El proceso de recibir mensajes de tus guías es muy simple y no obstante muy difícil. Simple porque requiere que miren hacia adentro, pues es ahí donde residen los mensajes. Todos nosotros somos uno, emanando desde la misma fuente, así que tus guías no están separados de ti, ellos somos nosotros. Tus sueños son un lenguaje personal y único. No hay una forma correcta o incorrecta de interpretarlos. Cada persona tiene su propio conjunto de experiencias, emociones y simbolismos que dan forma a sus sueños. Por lo tanto, es importante recordar que la interpretación de los sueños es altamente subjetiva y puede variar según la persona y el contexto de su vida. Lo que es significativo para ti en un sueño puede no tener el mismo significado para otra persona. Lo importante es explorar tus propias reflexiones sobre cómo cada sueño y tu vida en particular. La clave es ser paciente, abierto y receptivo. Con la práctica, podrás desarrollar tu habilidad para descifrar los mensajes de tus guías en tus sueños. El proceso de recibir mensajes de tus guías es muy simple y no obstante muy difícil. Simple porque requiere que miren hacia adentro, pues es ahí donde residen los mensajes. Todos nosotros somos uno, emanando desde la misma fuente, así que tus guías no están separados de ti,
Ellos somos nosotros. El proceso es difícil porque requiere una considerable cantidad de enfoque y atención para salirse del miedo, de las emociones y las distracciones para que puedan tranquilizar tus mentes siempre ocupadas y escuchar los mensajes de tus guías. Para hacer esto, intenten este ejercicio. Deja que tu cuerpo se relaje completamente. Quizá tengan la sensación de salir de tu cuerpo, del espíritu separándose de lo físico. Esto ocurrirá para algunas personas y es una sensación normal. Otros quizás simplemente se sientan muy relajados y calmados. Aquieta tu mente completamente, permitiendo que cualquier pensamiento que llegue a nosotros extienda las alas y se aleje. Esta es una de las partes más difíciles de este proceso, pues aquietar la mente requiere disciplina y práctica. Piensen en tu mente como el ego, y que está tratando de mantener tu control sobre tu ser superior, llenándose a sí mismo con el parloteo. Puedes hacer cualquier pregunta, y si no estás seguros de qué preguntar, simplemente pide que tu guía te diga lo que necesitas saber en este momento. Incluso pueden pedir saber sobre el siguiente paso en tu camino espiritual. Puede que en realidad no escuches nada al inicio. De hecho, puede que no escuches nada en lo absoluto durante estas sesiones, los mensajes pueden llegar después. Eso está bien. El propósito de este ejercicio es permitir que tus ángeles sepan que estás listo y que tienen la voluntad de escuchar y seguir tu guía. Tus guías se comunican en un lenguaje muy distinto al que utilizamos en el mundo físico. Al ser seres energéticos de luz, no necesitan palabras para transmitir sus mensajes. De hecho, no se comunican de forma verbal como nosotros. En su lugar, transmiten sus mensajes telepáticamente o a través de otros medios, como símbolos, sueños, emociones o intuiciones. Es importante comprender que su forma de hablar también difiere de lo que estamos acostumbrados a escuchar. Su comunicación es más sutil, basada en la energía, la vibración y la resonancia. La única energía que está en las vibraciones superiores es el idioma del amor incondicional. No confundan ese con el que es experimentado aquí en la tercera dimensión. Este idioma es uno de amor incondicional, y si no están hablando tu idioma, si todo tu ser no está vibrando al nivel del amor incondicional, tendrán dificultades al comunicarse con ellos. Tu concepto tridimensional del amor es uno que juzga y necesita y está totalmente basado en el ego. El amor incondicional es uno de total aceptación y confianza, basado en el chakra de tu corazón que está libre del miedo, del desapego y del ego. Practicar el amor incondicional los pone a la misma frecuencia vibracional de la de tus guías y ángeles. Los guías tienen sentido del humor, y ellos saben que no importa lo que creamos que nos está ocurriendo, todo siempre está bien dentro del universo. Los ángeles, en particular, tienen una muy ligera energía que irradia con alegría, con la que tus ángeles y guías pueden comunicarse. Cultiva la quietud mental y la paz interior. Presta atención a tus pensamientos, emociones e intuiciones. Practicar la meditación y la atención plena puede ayudarte a calmar tu mente y encontrar un estado de serenidad interior. Al estar consciente de tus pensamientos, emociones y sensaciones corporales, puedes desarrollar una mayor comprensión de ti mismo y de tu entorno. Esto te permite tomar decisiones más conscientes y alineadas con tus valores y metas personales. Además, estar en sintonía con tus intuiciones te guiará hacia el camino que mejor se ajuste a tu verdadero propósito y felicidad. Confía en tus sensaciones y sentimientos y sé receptivo a las señales y símbolos que te rodean. Recuerda, cada persona tiene su propia forma única de conectar con sus guías y ángeles. Lo más importante es tener una mente abierta, un corazón receptivo y una disposición a aprender.
Al desarrollar tu capacidad para comprender el lenguaje de tus guías y ángeles, accederás a una fuente inagotable de sabiduría, amor y apoyo en tu camino de vida. Así que, cuando nosotros estamos felices, ellos están vibrando a una frecuencia con la que ellos pueden comunicarse. Busquen alegría interna, pues es entonces que estarán en armonía vibracional con Dios y con tus guías. La discordia y el malestar que están constantemente presentes en tus vidas están completamente en la tercera dimensión. Nuevamente, esta no es la frecuencia vibracional con la que ellos pueden comunicarse, y si no están en paz consigo mismos, no podrán escucharles. Cuando van al interior para encontrar tu ser interno, están comunicándose con una parte de tu ser que siempre está en paz. Si no están en paz, entonces están operando en una vibración de miedo. Es por eso que es importante entrenarse para estar tranquilos y en paz durante el día, incluso por un corto tiempo. Esto les ayudará a encontrar ese centro pacífico. La única cosa que nos aleja de Dios es la falta de amor. No importa lo que haya ocurrido en tu vida, e incluso en todas las vidas, ahora es el momento de amar a todos y a todo, en todos los niveles, para que puedas manifestar tu divinidad. Además, es importante entender que el perdón no solo libera a los demás de sentimientos de culpa, debemos entender que el amor incondicional nos libera del sentimiento de culpa. Al perdonar y amar, hacemos que nuestra baja energía se reemplace lentamente por una de mayor vibración, que nos trae la paz interior y la armonía y la conexión con Dios. Al practicar el amor y el perdón, nos alineamos más plenamente con nuestra verdadera naturaleza espiritual y nos abrimos a experimentar una vida más plena y significativa. Una vez que establezcas tu intención de aplicar estas cosas en todas las áreas de tu vida, tus guías se manifestarán con más facilidad. Este proceso puede llevar tiempo, pero eventualmente lo completarás.